Buenas tardes con todos, como le digo. Hoy día vamos a hablar sobre el síndrome nefrítico agudo en niños. Este es un síndrome que vemos con cierta frecuencia. Se puede dar a lo largo de toda la vida, pero es más frecuente en niños. También se da en mayores de 60 años, pero como le digo, es más frecuente en niños. Vamos a ver que es una inflamación aguda, principalmente del glomérulo renal, y produce súbitamente alteración de la función renal, el cual se evidencia generalmente por hematuria, proteinuria, edema, oliguria y hasta hipertensión. Severidad variable, pueden ser muchos casos asintomáticos. Las causas de síndrome nefrítico son variadas, como ven ustedes en este cuadro. Dentro de las frecuentes está la glomerulonefritis postinfecciosas, y dentro de estas glomerulonefritis postinfecciosas está la postestreptocócica más frecuente. Hay otras causas, por ejemplo, cuando es parte de la púrpura de Janus Scolen, en la cual, como ustedes saben, es una púrpura, es una vasculitis, la vasculitis más frecuente en niños. También se puede ver en la nefropatía por IgA, llamada también enfermedad de Berger. Esas son las tres causas más frecuentes y forman parte del diagnóstico diferencial de las glomerulonefritis postestreptocócicas. Otras causas también se puede ver la glomerulonefritis membranoproliferativa, el cual es una inflamación que se cronifica y puede llegar a la insuficiencia renal crónica, ¿no?, que también es parte del diagnóstico diferencial. También puede ser parte de un lupus eritematoso, puede ser parte de una sepsis, y hay otras causas más raras, estas vasculitis que ustedes ven acá, y también se puede ver como parte de otros procesos, por ejemplo, como parte de un síndrome urémico hemolítico, como una nefritis intersticial inmunoalérgica también. La nefritis postestreptocócica generalmente se da en niños de 5 a 12 años. Clásicamente se presenta después de un intervalo libre de síntomas de 1 a 3 semanas, después de una infección por estreptococo del grupo A. Estas infecciones del estreptococo grupo A generalmente son faringitis supuradas o infecciones cutáneas, abscesos, forúnculos, picaduras sobreinfectadas, impétigo de diverso tipo. El pronóstico generalmente es benigno. La curación clínica histológica se da en más del 90%, y habíamos visto que la causa más frecuente de síndrome nefrítico son las glomerulonefritis postinfecciosas. ¿Y contra qué bacterias? Son variadas, muchas son bacterias, otros son virus y hasta hongos o protozoarios. Pero la bacteria más frecuente es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, el estreptococo piógenes, es más frecuente. Después le siguen los demás. Muy bien, realmente solo en pocos casos se logra identificar el germen, debido a que cuando aparecen los síntomas, generalmente ya el germen no está. La infección fue hace 1 a 3 semanas y ya no encontramos el germen. ¿Qué más? La probabilidad de tener una síndrome nefrítico luego de una infección por un estreptococo nefitógeno, generalmente es de un 15%, o sea, 1 de cada 6. En las infecciones faringias, los estreptococos que son nefritógenos generalmente son del grupo 12. Las infecciones cutáneas generalmente son del grupo 49. Los estreptococos. Como ya vimos, es una enfermedad infanto-juvenil, generalmente entre los 5 a 12 años. Raramente se presenta en menos de 2 años. Acá vemos un niño con edema de tipo renal, por ejemplo. Y es más frecuente en varones, 2 veces más frecuente en varones que en niñas. La fisiopatología aparentemente está mediada por inmunocomplejos. Se trata de una enfermedad autoinmune, ¿no?, mediada por inmunocomplejos, es lo que se piensa. ¿Cómo es esto? Se produce, tomando el ejemplo de la forma más frecuente de presentación, que es secundaria a una infección por estreptococo piógenes. Por ejemplo, si tuviéramos un paciente con una faringitis supurada, el estreptococo piógenes o el estreptococo beta hemolítico del grupo A pues, circula por vía sanguínea, y este estreptococo tiene antígenos,
los cuales son reconocidos son recepcionados por las células linfocitos B. Luego el linfocito B se transforma en células plasmáticas, las cuales son productoras de anticuerpos contra estos antígenos. Entonces, estos anticuerpos luego se unen a estos antígenos y esta unión de antígeno-anticuerpo se deposita en ciertas eh, eh, capilares específicos. Se depositan en los capilares glomerulares, dando lugar pues a la inflamación de los capilares glomerulares, ¿no? Acá vemos, se depositan a este nivel, inducen una respuesta inflamatoria, ¿no? Induce factores quimiotácticos que permiten la migración de neutrófilos. Los neutrófilos actúan produciendo enzimas lisosómicas, todo esto generando una inflamación de los capilares glomerulares, produciendo una necrosis fibrinoide. Todo esto con participación del complemento 3, lo cual amplifica la reacción inflamatoria. Ahora, ¿cuáles son los antígenos de los estreptococos que inician toda esta reacción? Son dos especialmente, ¿no? Son el receptor de plasmita asociado a nefritis, ¿no? Acá están las siglas, y la exotocina B pirógena estreptocócica, que son las siglas, ¿no? Son los dos antígenos principalmente implicados en esta respuesta autoinmune. Debido a que esta reacción inflamatoria consume el complemento 3, vamos a ver que los niveles de complementos séricos van a disminuir, mientras que el complemento C4 suele estar a niveles normales, lo que indicaría que solo estaría participando la vía alterna del complemento, no la vía clásica, sino la vía alterna. Ya hemos visto que la acción del complemento induce factores quimiotácticos y consigue mayor agregación de linfocitos, monocitos y polimorfos nucleares, y las citocinas amplifican la reacción inmunológica. Cuando la reacción inflamatoria es grave, se puede producir depósitos de leucocitos en el espacio de Gullman, lo cual forman las semilunas, ¿no? Y llegando a ser lo que llamamos una glomerulonefritis rápidamente progresiva, con formación de semilunas en el espacio de Gullman. Esta inflamación glomerular va a producir produce el daño vascular de los capilares, lo cual va a producir pues hematuria y una disminución de la filtración glomerular, lo cual va a llevar a producir oliguria y retención de ureacatinina. ¿Qué más? La disminución del filtrado glomerular va a producir retención de agua y electrolitos, produciendo edema, sobrecarga cardiocirculatoria e hipertensión arterial en algunos casos, no siempre, en algunos casos. Y esta inflamación de la membrana basal glomerular puede también ocasionar cierto grado de proteinuria, mayormente en rango no nefrótico. ¿Qué vamos a ver en la anatomía patológica? En la microscopía óptica vamos a ver una proliferación mesangial difusa con infiltrados polimorfos nucleares. Como vemos en esta imagen, por ejemplo, de acá es un glomérulo normal, este es una glomerulonefritis postestreptocócica. Vemos una proliferación mesangial y un infiltrado de polimorfos nucleares y de linfocitos, ¿no?, a nivel del glomérulo. ¿Qué más vamos a ver? A nivel de la microscopía electrónica vamos a ver lo que llaman HAMS o jorobas, que corresponden a los depósitos subepiteliales de inmunocomplejos. Acá vemos esta imagen de microscopía electrónica y acá vemos las HAMS o jorobas que se producen clásicamente. Y a la microscopía con inmunofluorescencia vemos depósitos glanulares de IgG y de C3 en las paredes de los capilares y en el mesange, tal como lo vemos en esta imagen inferior izquierda, ¿no? Depósitos de IgG. Muy bien.
Como ya vimos, el cuadro clínico característico es que haya una infección estreptocócica y 1 a 3 semanas después comienza el cuadro clínico de un síndrome nefrítico, que es un tipo de insuficiencia renal aguda. La retención hídrica produce edema, que comienza generalmente en cara, tal como ocurre con un edema de tipo renal. La inflamación de los capilares glomerulares va a producir lesión de estos capilares e inducir hematuria. La hematuria se ve, casi siempre se ve, prácticamente siempre se ve de manera microscópica y de manera macroscópica también, pero siempre hay hematuria, ya sea al menos microscópica. Y pues el daño de la nefrona se va a manifestar por la oliguria. Puede haber otros síntomas como dolor abdominal, malestar general, hiporexia, un poco de fiebre tal vez. Cuando el daño glomerular es moderado o severo, se produce hipertensión arterial. Y secundario a esta hipertensión arterial puede haber cefalea que puede llegar a ser intensa, vómitos, estado confusional agudo, convulsiones, en algunos casos. Acá vemos una niña con un edema facial. Este es el edema de tipo renal, predomina en cara, es más evidente en los párpados. Esta hematuria que pueden llegar a tener es una hematuria, no es rojo rotulante, es más que todo parda. ¿Qué más? Estas son las características de una hematuria glomerular, son pardas, como les digo, no hay coágulos generalmente, pero sí hay sí puede haber cilindros hemáticos y también puede haber crenocitos, los hematías dismórficos con cierta frecuencia, ¿no? Y también puede haber cierto grado de proteinuria, que en algunos casos incluso puede llegar a ser en el rango nefrótico. Este cuadro de acá, por favor, este cuadro tal vez es el cuadro más importante de la fisiopatología de esta exposición. Aquí se resumen todo. Clínica y fisiopatología, estudienlo bien. Comenzamos con una infección estreptocócica, la cual vemos que puede ser faríngea o cutánea. El estreptococo tiene antígenos, ya vimos cuáles son los dos antígenos más importantes. Estos inducen por parte de los linfocitos B a que formen anticuerpos las células plasmáticas, ¿no? Luego se va a encontrar en sangre algunos anticuerpos aumentados, como por ejemplo las ASO, y luego esta unión antígeno-anticuerpo genera inmunocomplejos circulantes, los cuales tienen especificidad para los capilares glomerulares. Produce inflamación de los capilares glomerulares y esto induce hematuria y proteinuria, y también se activa el complemento vía alterna, y eso hace que disminuya el complemento 3 en plasma. La lesión glomerular induce disminución del filtrado glomerular, lo cual se traduce en oliguria, y en sangre vamos a ver un aumento de la creatinina y la urea plasmática. También va a haber una disminución de la excreción de sodio, lo cual se puede ver la disminución de excreción en orina, y esta retención de agua y sodio induce una expansión del espacio extracelular. Entonces eso va a inducir los edema, hipertensión arterial, ¿no?, en estos pacientes. Entonces es el cuadro clínico que se desarrolla. Acá es un cuadro para ver los síntomas. Como dije, hay una infección, luego hay un periodo de latencia en que están bien y comienza entre las 1 a 3 semanas los síntomas, ¿no? Comienza con una hematuria muy sensible, luego va mejorando en cuestión de unas 2 o 3 semanas. Los niveles de C3 bajan, luego se va recuperando a partir de la 4ª semana generalmente. Los niveles de anticuerpos antiestreptocócicos, ASO, se elevan y se mantienen llegando a un pico alrededor de la 3ª o 4ª semana. Y la hematuria generalmente se produce los primeros días y luego se va recuperando alrededor de la 2ª o 3ª semana también. El diagnóstico de la glomerulonefritis postestreptocócica es generalmente clínico. Lo sospechamos por 3 cosas, principalmente por el cuadro clínico clásico de un síndrome nefrítico agudo, el cual se ve precedido por una infección
que puede ser faríngea o de piel, porque no hay otros signos de enfermedad sistémica. Por ejemplo, no están las erupciones de una púrpura de Henoch, ¿no? No hay púrpura, no hay artralgias, que puede verse una púrpura de Henoch también, no hay síntomas gastrointestinales, neurológicos ni pulmonares que puede verse en un lupus, por ejemplo. ¿Qué más? Y algo característico es que el nivel de complemento 3 está disminuido, mientras que el nivel de complemento 4 se mantiene normal, ¿no? Esto generalmente ocurre en las primeras 4 a 8 semanas. ¿Qué más? Para el diagnóstico, ¿qué exámenes podemos pedir? Se pedimos generalmente un hemograma, en la cual podemos ver un poco de anemia de tipo dilucional, con la retención hídrica. Podemos ver, como es un proceso inflamatorio, podemos ver aumento de la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Asimismo, podemos encontrar aumento, elevación de la creatinina y urea, el potasio y fosfatos. Por la retención de hidrogeniones, vamos a ver una acidosis metabólica en el AGA, puede haber descenso de calcio y albúmina sérica. Y en orina, ¿qué encontramos clásicamente? Hematuria, como le dije, siempre hay hematuria, incluso con crenocitos. Puede haber cilindros hialinos, granulosos o hemáticos, especialmente hemáticos. Y puede haber un poco de leucocituria también, sin llegar a ser infección urinaria. Y en la orina también podemos encontrar proteinuria, la cual generalmente no está en rango nefrítico, es decir, que no está en rango nefrítico, o sea que se mantiene entre 4 a 40 miligramos por metro cuadrado hora, y solo un 5% más o menos tendrá proteinuria ya en rango nefrótico, es decir, más de 40 miligramos por metro cuadrado hora. La creatinina sérica, como ustedes saben, es la prueba más común para determinar la tasa de filtración glomerular. Los niveles de creatinina varían según edad, sexo, hidratación y estado nutricional. Sin embargo, es la forma más sencilla que tenemos para determinar, valorar la función renal. Aquí tienen los valores según edad, ¿no? Vemos que son distintos, no son los mismos que adultos. Generalmente un lactante o un niño tiene niveles normales, mucho más bajos de creatinina que un adulto. Tengan en cuenta eso. Y bueno, esta es una manera de determinar la función renal aplicando la forma de Schwartz, en la cual vemos que la depuración de creatinina, expresada en mililitros por minuto por 1.63 metros cuadrados, se halla dividiendo la talla del paciente por un factor de corrección KS, que son estos de acá, y todo esto entre la creatinina sérica en miligramos por decilitros que tenga el paciente, ¿no? Acá tenemos los niveles de KS, 0.33, 0.45, 0.5, 0.7. Esto varía según el sexo y la edad del paciente pediátrico. Aprendes esa fórmula. Hay la posibilidad que les ponga un ejercicio de cuál es la filtración glomerular en cierto paciente con tanto de talla, creatinina. ¿Y cuánto es lo normal de la eliminación de proteínas en la orina? Aquí están los valores. La proteinuria fisiológica normal sin alteración renal en mayores de 2 años es cuando es menos de 4 miligramos por metro cuadrado hora, o en todo caso, y en menores de 2 años es menos de 12. La proteinuria ya en rango no nefrótico, o también llamado nefrítico, es de 4 a 40 en el mayor de 2 años, y menor de 2 años de 12 a 40 metros cuadrados hora. Y en rango nefrótico, para todas las edades, es más de 40 miligramos metro cuadrado hora. También es para hallar esta cantidad esta definición de proteinuria, necesitamos juntar orina de 24 horas.
pero también se puede determinar la proteinuria con una muestra simple de orina. Para ello, en esta muestra simple de orina, tenemos que dosar en orina la proteinuria y la creatinuria y dividirlos, ¿no? La cantidad de proteínas en esta muestra de orina entre la cantidad de creatinina en esta muestra de orina. Y acá están los valores. Es normal que esta relación sea menos de 0,2 en el mayor de 2 años y menor de 0,5 en el mayor de 2 años. Acá están los valores y los rangos, y ya es en rango nefrótico cuando es más de 2 esta división. Esto puede ser más sencillo, especialmente en niños pequeños, porque un niño pequeño usa pañal, y para juntar la orina de 24 horas tendríamos que ponerle una sonda para tenerle una orina completa. Entonces, tenerlo con una sonda a un niño por todo un día es un poco fastidioso para él, y también puede ser un riesgo de que se contamine, ¿no? por el sondaje. Entonces, si tienen disponibilidad de su laboratorio de hacer proteinuria y calcular la creatinuria, cuánto creatina hay en orina, es una forma más sencilla hacerlo de esta manera. Clásicamente, macroscópicamente, una orina con proteinuria es, como ven aquí, bastante espumosa. ¿Qué más? También podemos dosar anticuerpos en sangre, por ejemplo, el ASO, los anticuerpos antistreptolicina, anti-DNasa, anti-NAD, que están elevados generalmente en las infecciones faringias, mientras que en las infecciones de piel generalmente solo se eleva el anti-DNasa y el anti-JASA. El complemento, como ya dijimos, C3 y C50 generalmente están disminuidos, mientras que el C4 suele ser normal. Este cuadro también es muy interesante, se los aconsejo que lo estudien bien, en el cual vemos causas de síndrome de glomerulonefritis según los niveles de complemento. Por ejemplo, aquí vemos todas estas causas de acá arriba se producen cuando el complemento tiene glomerulonefritis, pero complemento normal. ¿Qué patología aquí es importante conocerla? Esta de acá abajo, nefropatía por IgA o enfermedad de Berger. En este caso, el complemento C3 y C4 está normal. ¿Qué más? Cuando hay complemento bajo de C3 y también y C4 también bajo, ambos bajos, ¿no? Es decir, que está alterada la vía alterna del complemento por el C3 y está alterada la vía clásica del complemento por el C4. Cuando se activan las dos vías del complemento, generalmente lo vemos en este que está acá abajo, el lupus. Pensamos en lupus eritematoso sistémico. ¿Qué más? ¿Y en qué casos vemos que hay complemento C3 bajo con complemento C4 normal? Cuando se altera solo la vía alterna del complemento. Lo vemos, como ya estamos hablando del caso, de la glomerulonefritis postestatocócica, ¿no? Que es lo que estamos conversando mayormente ahora, ¿no? Y también puede haberse en la glomerulonefritis membrana proliferativa, ojo. Entonces acá hay un diagnóstico diferencial importante entre estas dos. Otros exámenes que se pueden pedir para diagnóstico diferencial son anticuerpos antinucleares, pensando en lupus, por ejemplo, anticitoplasma neutrófilo, pensando en alguna vasculitis, antimembrana basal glomerular, pensando en síndrome de Goodpasture. Diagnóstico diferencial. ¿Con qué patologías? En primer lugar, hay que hacer diagnóstico diferencial de la glomerulonefritis postestreptocócica con las glomerulonefritis membranoproliferativas. Las membranoproliferativas son inflamaciones que se cronifican, que se alargan en el tiempo y que pueden llegar a producir insuficiencia renal crónica y requerir más tarde trasplante renal. Entonces, al inicio es casi indistinguible de la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Sin embargo, luego nos damos cuenta que las anormalidades urinarias y la hipocomplementemia se mantienen más allá de las 4 o 6 semanas, ¿no? Entonces ya empezamos a sospechar de esto. En estos casos, viendo que esto se prolonga
ya corresponde hacer una biopsia y por biopsia ya nos damos cuenta que es este tipo de glomerulonefritis, ¿no? De pronóstico obviamente mucho más ominoso, que va a requerir antiinflamatorios por mucho más tiempo, ¿no? O crónicamente. El segundo diagnóstico importante es la nefropatía por IgA, también conocida por enfermedad de Berger, en la cual la diferencia está que hay un tiempo más corto entre la infección que lo desencadena y los síntomas del síndrome nefrítico, ¿no? Generalmente es menos de 5 días, ¿no? Generalmente también se ve en pacientes entre la segunda o tercera década de vida. Son pacientes habitualmente mayores de 10 años, son adolescentes o adultos jóvenes. Y esta enfermedad de Berger o nefropatía por IgA suele ser recurrente. Los episodios suelen ser repetitivos. No como en la glomerulonefritis postestrobocócica, generalmente es muy rara la recurrencia, ¿ya? Entonces, esas son las tres características que diferencian la nefropatía IgA de la glomerulonefritis postestrobocócica. Que la nefropatía por IgA, la infección desencadenante se da en menos tiempo, generalmente en menos de 5 días. Es más cercana. Que en esta nefropatía por IgA, la hematuria puede tener episodios previos de hematuria macroscópica y que se da generalmente a mayor edad, en la segunda o tercera década de la vida. Muy bien. ¿Qué otro diagnóstico diferencial? Por ejemplo, con la nefritis lúpica, hemos visto que en la nefritis lúpica el C3 y el C4 están disminuidos y hay otros signos de afectación multisistémica en nefritis lúpica. En la púrpura de Genosis Colen, vasculitis por IgA, hay púrpura en miembros inferiores y el complemento C3 y C4 están normales. Y bueno, también se puede establecer un diagnóstico diferencial ya más difícil con otras glomerulitis postinfecciosas debido a otros agentes microbianos, ¿no? Eso ya es más difícil también. En cuanto al tratamiento, no todos los casos se hospitalizan. Los casos leves se puede hacer un seguimiento estrecho. Los que se hospitalizan generalmente son los casos moderados o severos, aquellos que cursan con hipertensión, edema importante, oliguria, alteraciones hidroelectrolíticas. No hay tratamiento específico, el tratamiento principalmente de soporte, focalizado más que todo en evitar la sobrecarga de volumen. El tratamiento incluye reposo, control diario de peso, funciones vitales, incluyendo la presión arterial. Como el niño retiene agua y sal, se les da una dieta hiposódica, baja en sal y con restricción de líquidos para compensar al paciente. También se recomienda restringir fosfatos y potasio y que sea una dieta hipoproteica y normo o hipercalórica. Hay que hacer un buen balance hídrico, ver el flujo urinario, ver que su régimen dietético también sea el adecuado. En cuanto al tratamiento antibiótico, se indica solo si persiste la infección que desencadenó el síndrome nefrítico, solo en esos casos, lo cual no suele ocurrir, generalmente ya la infección pasó. El tratamiento, en el caso que tengamos que dar un tratamiento para Streptococcus pyogenes, generalmente usamos penicilinas o cefalosporinas. Suele ocurrir especialmente en aquellos pacientes que se hospitalizan, que la restricción de agua y sodio no es suficiente para corregir el edema. Entonces, en esos casos usamos de primera línea diuréticos de asa, especialmente la furosemida. Comenzamos con una dosis inicial a 1 miligramo kilo dosis y luego vemos respuesta. Tenemos que esperar al menos unas 2 horas para ver respuesta. Si no hay respuesta, se puede poner otra dosis o a una dosis más alta. Y luego que hemos conseguido respuesta, al paciente mencionado se le deja una dosis de mantenimiento, según la severidad del cuadro. Solo en el caso de que la restricción hidrosalina
y el uso de furosemida o diuréticos no controla la hipertensión, en esos casos se puede indicar antihipertensivos. ¿Qué antihipertensivos usamos? Generalmente usamos el nifedipino, ¿no? No usamos inhibidores YECA como el captopril o enalapril, porque generalmente el captopril y el enalapril aumentan las concentraciones de potasio. Y como ustedes saben, en la insuficiencia renal aguda, como es el síndrome nefrítico, se eleva el potasio. Raramente los pacientes tienen crisis hipertensiva, insuficiencia renal por la retención hidrosalina y raramente llegan a cuidados intensivos. Si llega a tener un cuadro muy severo de crisis hipertensiva, se pueden usar antihipertensivos endovenosos como el nicardipino. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué puntos hay que recordar aquí? Hay que recordar que, en primer lugar, el síndrome nefrítico es un tipo de insuficiencia renal aguda, ¿no? El cual se produce por una reacción autoinmune mediada por inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos se desencadenan por una infección, ¿no? Generalmente, mayormente por una infección. Y de los microbios, los microorganismos que generan esta respuesta, el más frecuente es el estreptococo piógenes, o también llamado beta hemolítico del grupo A. Y después de un periodo de 1 a 3 semanas, induce esta sintomatología, ¿no?, del síndrome nefrítico, en la cual estos inmunocomplejos se depositan en los glomérulos, produciendo pues daño glomerular, y este daño glomerular se va a manifestar en hematuria, y retención hidrosalina, elevación de urea-creatinina, edemas, hipertensión arterial, ¿no? Generalmente tiene un buen pronóstico. Se hospitalizan estos niños, la gran mayoría se va de alta entre los 5 a 7 días, van mejorando poco a poco. El manejo, ya ustedes vieron que es más que todo de soporte, es restricción, disminución de aporte de líquidos en la dieta, disminución de sodio en la dieta, y darles furosemida, especialmente un diurético, para forzar la diuresis, ¿no? Y, y en caso de hipertensión, lo que usamos es nifedipino, ¿no?, mayormente. Muy raros casos, pocos casos llegan a cuidados intensivos o requieren diálisis, muy pocos casos, ¿no? ¿Qué más? Recuerden que los niveles de dosar los niveles de complemento C3, C4 son muy importantes para estar más seguros del diagnóstico, ¿no? Entonces es un examen muy importante, tengan en cuenta. Por ahí les pide un caso clínico que tiene todo el cuadro de síndrome nefrítico, pero tiene tales niveles de complemento. ¿Cuál puede ser la posibilidad, cuál es más probable diagnóstico de este paciente, ¿no? En el síndrome nefrítico por una glomerulonefritis postestreptocócicos, las recidivas son muy raras. Sin embargo, estas recidivas sí son frecuentes en la nefropatía por IgA, ¿de acuerdo? Muy bien, la biopsia renal, acá se ha movido la diapositiva. La biopsia renal generalmente cuando la solicitamos, no lo solicitamos, realmente lo determina el nefrólogo. Cuando tiene una presentación atípica, los síntomas se prolongan más allá de lo debido. Como ya les dije, si los síntomas se prolongan más allá de 6 semanas o 8 semanas, amerita una biopsia, porque lo que parecía un síndrome, una glomerulonefritis postestreptocócica, puede ser una glomerulonefritis membrano proliferativa, la cual definitivamente tiene otro manejo y otro pronóstico. Y cuando hay duda diagnóstica, también se puede hacer la biopsia. Muy bien, ya para terminar, acá le muestro una paciente que tuvimos hace un tiempo. Vino con su carita toda inflamada, un edema facial, con hipertensión. Había tenido un cuadro himpético hace 2 o 3 semanas. Y bueno, se hizo el manejo que ya hemos comentado.
y a los 5 o 7 días su carita volvió a la normalidad y se fue de alta y luego no ha tenido recaídas adicionales, ¿no? Muy bien, ya esta es la última diapositiva. ¿Alguna pregunta?